Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más aquí al debate de Teatro Crítico. El tema que vamos a tratar esta noche no es nuevo, ya lo hemos tratado en una ocasión anterior. Sin embargo, nuevos acontecimientos de la actualidad pues nos obligan o nos han animado a ponerlo otra vez encima de la mesa. No es otro que el de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Nos acompañan esta noche Javier Delgado, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Gustavo Bueno. Y vamos, todos ustedes seguro que ya están al cabo de la calle, lo que les voy a decir no es nada nuevo. Saben que desde el 2006 por Real Decreto tenemos una asignatura que es Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos siempre se le queda a todo el mundo en el tintero cuando habla de esta asignatura, pero ahí están, ¿verdad?, en el rótulo de la asignatura. Y bueno, ya conocen la historia de padres que decidieron que sus hijos no asistieran a las clases a pesar de que el gobierno insistía en que eran obligatorias, presentaron los convenientes recursos jurídicos, demandas, etcétera, etcétera, hasta que todo ha llegado al Tribunal Supremo, que el 28 de enero falló en contra de estos objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que aunque todavía no hay sentencia en firme, quiero decir, el texto lo desconocemos, ya sabemos que va en contra de estos objetores y que pues van a tener que obligar, entre comillas, a sus hijos a asistir a estas clases de Educación para la Ciudadanía. El debate se ha vuelto de nuevo encima de la mesa y aunque sea repetitivo, les tengo que preguntar por la asignatura. ¿Qué les parece lo que sabemos hasta ahora de esta sentencia? Porque no tenemos el texto íntegro de la sentencia, hasta dentro de un par de meses no lo veremos. Lo que yo tengo entendido, no lo sé, lo que tengo entendido es que la sentencia del Tribunal Supremo, que todavía se desconoce, no ha negado de plano la razón a los objetores que habían presentado a su vez recursos al Tribunal de Sevilla, de Oviedo y demás, sí, sino porque ha dejado la puerta abierta a ciertos contenidos. O sea que entonces ya distingue la asignatura en general y ciertos contenidos. Y yo creo que está en relación, vamos, a mí lo que más me asombra de este asunto, tal como está discutiéndose ahora mismo, unas noticias que acabo de oír por televisión. Lo que más me asombra es lo siguiente. Vamos a ver si lo puedo expresar. ¿Cuál es la razón por la cual, por ejemplo, el presidente del gobierno, por ejemplo, el presidente del gobierno, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, y algún otro, ¿verdad?, se manifiestan en un sentido que se asombran de que pueda haber alguien que objete la asignatura? Y, por ejemplo, a ver si un poco precisado más, decía este Zapatero: Rajoy es el único líder político de Europa que se opone a la educación para la ciudadanía. Y Mercedes Cabrera también. Es una cosa completamente evidente, es una cosa tan absurda oponerse a la asignatura. Entonces, claro, la cuestión es la siguiente: ¿cómo ellos no pueden ni siquiera, o no tienen instrumentos para apreciar en qué consiste la objeción? Porque es que la objeción, ellas la interpretan como si es una cosa puramente electoral, es meterse con el gobierno, pero yo creo que deberían intentar entender por qué razón se puede objetar esa asignatura. Y esto me da que pensar que es que no saben lo que es la asignatura ellos. Es decir, no saben lo que se encierra detrás de la educación de la ciudadanía y de derechos humanos. No saben absolutamente de qué se trata. Es decir, no han reflexionado nunca sobre lo que es la ciudadanía, ni de dónde sale esta asignatura, ni cuáles son sus fines, y por qué se le puede poner objeciones, porque ellos lo ven evidente. Es decir, están en una situación completamente de absoluta ingenuidad. Es decir, esto es una cosa evidente. Somos ciudadanos, pues todo el mundo tiene que educarse para ser ciudadano. Esto no es evidente, y el que no dice esto es un animal de bellota. Es decir, es una actitud absolutamente ingenua que yo no creo que tenga mala intención. Yo creo que demuestra ignorancia. Ignorancia en la ministra. Bueno, las cosas que decía la ministra el otro día eran impresionantes por la falta de sentido del problema. Es decir, ellos se les pregunta, bueno, ¿qué es la ciudadanía? Esa es la cuestión, ¿qué es la ciudadanía? Yo estoy seguro, es como si le preguntas a la Ministeria de Cultura qué es la cultura, ¿verdad? Si le preguntas a Zapatero o a esta señora, a la Blas Cabrera, qué es la ciudadanía, a ver qué coño te responden. Es que no saben. No saben ni... Porque además es una cuestión muy complicada.
vamos, podían tener un poco de información y ver cómo, pues lo que es la ciudadanía, pues ideológicamente, desde el punto de vista ideológico, es decir, primero cómo se instaura esta asignatura a base del Consejo de Europa, es decir, cómo la ciudadanía en abstracto, pues a mi juicio no tiene ni pies ni cabeza, porque la conexión es que tiene que ver la ciudadanía con los derechos humanos, que decía Sharon hace un momento. Es decir, que tiene que ver la ciudadanía con los derechos humanos, cuando son cosas totalmente distintas y contradictorias. Muchas veces lo hemos comentado. La primera declaración de derechos humanos, derechos del ciudadano y del hombre, derechos del hombre y del ciudadano. Ahí está esos derechos del hombre y derechos del ciudadano, ahí están los derechos del hombre, derechos humanos, ¿verdad? Del ciudadano, ciudadanía. Pero la Revolución Francesa son contradictorios, son contradictorios, porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y entonces la ciudadanía, ¿de qué ciudadanía habla? Bueno, esto podemos hablar después. Sí, yo lo que quiero simplemente subrayar es que la cuestión es sumamente difícil, que el simplismo de los gobernantes que aplauden la educación de la ciudadanía no se da cuenta siquiera de cuál es el problema. Les parece que el que pone dudas ahí es como buscar tres pies al gato para meterse contra el gobierno, es decir, no se dan cuenta de lo que tratan. Y este asombro demuestra que no saben de qué están hablando. Y por eso confunden absolutamente todo. Y les parece totalmente absurdo simplemente que esta asignatura pueda ser anticonstitucional, que tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, no saben lo que es. Quiero decir que desde este punto de vista se puede plantear el problema de que estamos ante un problema muy difícil, que una gran cantidad de gente, porque muchísima gente, no sabe de qué se trata, ni entiende los términos del problema, no sabe en absoluto. Lo cual es muy importante porque es una de las cuestiones, yo creo, más curiosas desde el punto de vista filosófico. Es una cuestión filosófica y no saben absolutamente de qué se trata. No pueden saber, no tienen instrumentos. Sí, yo estoy en principio totalmente de acuerdo con lo que ha dicho don Gustavo Bueno, es decir, parece que realmente no se ve cuál es el problema. Claro. Y el problema es que ni los propios objetores o que protestan tampoco son conscientes de ese problema. Porque si ellos están en desacuerdo con la asignatura, no es tampoco por lo que acaba de decir usted y hemos dicho aquí en este programa en otras ocasiones sobre lo que significa la ciudadanía, sino que ellos están en contra de la asignatura no por defender los valores democráticos, que en eso están de acuerdo. En eso está de acuerdo el Partido Socialista, es decir, por defender los derechos humanos, los valores democráticos y toda esa conexión que tiene que ver el tocino con la velocidad. Y toda esa ideología, es decir, es verdad, están de acuerdo. Claro. Partido Popular, Partido Socialista y la Iglesia Católica. En eso están todos de acuerdo. Está de acuerdo en derechos humanos y ciudadanía y no ver la conexión, la dificultad de la conexión demuestra que no sabe de qué está hablando. Efectivamente. Entonces, termino, que esto llega al final del razonamiento. Sí. Entonces, lo que está ocurriendo es que el enfrentamiento llega por problemas morales del tipo aborto, eutanasia, de problemas de tipo ético-morales, como el aborto, la eutanasia, los matrimonios homosexuales, si la familia debe ser ayudada o debe ser... o qué familia. O qué familia, qué modelo de familia, etcétera. Entonces, esos problemas parece que son los que preocupan a los objetores y a los que protestan por la ley, porque no se dan cuenta de lo que acaba de decir don Gustavo Bueno, de la conexión política, que es un problema de contradicciones entre la moral, la política y el uso metafísico de la idea de ciudadanía. Y el uso entonces, eso es ¿por qué? Porque igual de metafísico, perdón, y con esto acabo, igual de metafísico es la visión del ideal de la humanidad krausista que tiene el Partido Socialista que el ideal de la ciudad de Dios agustino que tiene la Iglesia Católica. Es decir, tienen una idea de la ciudadanía que acaba en la humanidad, que acaba en la ciudad de Dios o que acaba en el ideal de la humanidad. Está muy bien. Entonces, resulta al final que en eso no discuten. Y es el problema precisamente, y es el problema filosófico grave. Y es el y una cosa también... es el problema, perdón, que verdad que ya termino con esto, y es el problema que nos afecta políticamente. ¿Por qué? Porque pone en juego y pone en entredicho precisamente la unidad de la nación española, que es la realmente existente. Eso es. Y luego profundizamos en esto. Sobre esto quería hablarles. Un minuto nada más, para que no se me olvide. Y con todo eso está envuelto, yo creo, en el fondo, porque esta polémica a mí me recuerda mucho a la que hubo hace 10 o 12 años, cuando aquello de religión y si religión se quitaba y se sustituía por ética y filosofía, es lo mismo. Y entonces aquí está en el fondo discutiéndose la cuestión de la filosofía.
Y la cuestión de la filosofía, para que lo entienda la gente, no es una cuestión gremial. La gente dice, ya estás definiendo el gremio, que no es gremial, señores, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de si la asignatura de filosofía tiene que dar esto, y qué quiere decir que lo de la filosofía. Y que en lugar de dar esta asignatura a los profesores de filosofía, lo den los profesores de políticas y económicas o de derecho. Pues quiere decir que los que aceptan, los que admiten, los que exigen incluso que estas disciplinas tienen que darla los juristas o los licenciados de política, lo que tienen que hacer es explicar la Constitución. Es decir, la Constitución es la Biblia, con lo cual se quita la posibilidad de criticar a la Constitución, eso no entra en el programa. La Constitución es sagrada, no se puede criticar. Ese es el objetivo. Y entonces esto es eliminar la filosofía, porque la filosofía en principio tiene que discutir la democracia, la Constitución y María Santísima. Y eso es lo que no puede aceptar un Estado de esta índole. Es decir, cuando se discute si es la filosofía, otra cosa es que los profesores de filosofía sean o no sean esto, pero la filosofía significa aquí la posibilidad de discutir la Constitución. El desviar de la filosofía estas cuestiones y tratarlas como una cuestión ya positiva, ¿verdad? Hablar de la ciudadanía y demás, o histórica, historiadores, lo que fuera, quiere decir, hay principios que son completamente indiscutibles y que no se pueden discutir. Y porque se va contra la Constitución. Pues sí, señor, voy contra la Constitución, por ejemplo. Eso no se puede discutir. Entonces, claro, el razonamiento es, por una parte, puramente jurídico, a ver si es constitucional o no, donde están metidos ahora, ¿verdad? A ver lo que dice el Tribunal Constitucional. A mí qué me importa lo que diga el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Es decir, lo que diga el Tribunal Constitucional tendrá su validez dentro de la argumentación jurídica, pero lo que se discute es la Constitución, en este punto. Y lo que se discute es la Constitución porque cuando la Iglesia sale, la Iglesia actúa desde una perspectiva que no es la Constitución, porque está fuera de la Constitución. Esa es la cuestión. No, lo que quería decirles es que a propósito de lo que estaban ustedes hablando, que nos entreteníamos o se entretenían muchos de los participantes en este debate sobre educación para la ciudadanía en criticar cuestiones del texto donde se dice una cosa, se plantea una opinión sobre el aborto o sobre la eutanasia, etcétera, etcétera, y nadie parece que vea ningún problema al texto que les voy a leer, que pertenece al Real Decreto del 2006, que dice: la educación para la ciudadanía tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad, y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable. ¿Por qué está todo el mundo de acuerdo en esto cuando esto es un desbarajuste? Pues por eso lo que pasa es que todo el mundo es en eso, todo está de acuerdo. Además, esas ideas... Todo el mundo quiere que la filosofía desaparezca porque ¿para qué? Si lo que queremos es consumidores satisfechos, que tengamos trabajo, que nuestros hijos sigan siendo esto y no hace falta más. Y esas ideas además son cáscaras vacías si no se... Eso nada, eso es pura física. Si no se especifican los parámetros, es decir, que tenga competencias. ¿Competencias en qué? ¿Cuáles son las competencias? La autoestima. ¿Pero qué es eso de la autoestima? Nada más que hay muchos libros de estos, el de Marina y otro está con la autoestima. ¿Pero eso qué es, la autoestima? Y la cuestión, yo creo que es muy interesante lo que decía don Gustavo en la intervención anterior, es que el objetivo es ese, precisamente. El objetivo es que nadie se cuestione la democracia, que nadie se cuestione la Constitución. Esas son cosas conseguidas. En el fondo es hegelianismo. Si yo me acuerdo cuando Peces Barba y demás, y lo discutíamos esto, que todo aquí era Aranguren, eran los mismos términos. Decían, no, es que la ética está ya disuelta en la Constitución. Y por tanto, lo que hace falta es explicar la Constitución. Esto se decía hace 10 o 12 años. También lo decía el Partido Comunista, por medio de Julio Anguita, decía, sí, lo mismo. Mi programa es la Constitución. Claro, Constitución, sí, Constitución y Constitución, decía. Era lo mismo. Era el libro. Sí, la Constitución ya es la filosofía, es la realización de la filosofía, sencillamente. Es el tema marxista de la Verwirklichung der Filosofía, la realización de la filosofía en el comunismo. Ahora es la realización de la filosofía en la democracia. Por tanto, esto ya no se discute. Estos son dogmas, como no se discute 2 y 2 son 4, ¿verdad? Por consiguiente, lo que dice la Constitución, prácticamente, y esto sí que es quitar totalmente la libertad. De manera que entonces, yo diría que en esta cuestión se discute más el fuero que el huevo. Primero, el huevo, porque además luego cada profesor explica lo que le da la gana. Porque esto está en contradicción con la libertad de cátedra. Es decir, si luego hay libertad de cátedra o de expresión, pues la prueba es que hay libros como los de Lidia, que son libros anarquistas o comunistas completamente, que el Ministerio no puede prohibir, al lado de otros que son muy padaguatos, tipo de autoestima, tipo el de Marinas, ¿verdad? Además, libros
pues promovidos por organizaciones eclesiásticas de Don Bosco o lo que fuera, de SM, Marinistas. y entonces son libros completamente anodinos, que nadie se opone nada, que tienen también mucho sentido, porque, por ejemplo, La ciudadanía, estos libros de Don Bosco y demás, el de Marinas, cuando presentan fotografías de los jóvenes ciudadanos, son niños, casi todos ellos, pues bien alimentados, sonrientes, están todos sonrientes, ¿verdad? Y los ejemplos que ponen, pues son la Rigoberta Menchú, ¿verdad? El Gandhi, ¿verdad? Son cosas de ese tipo, libros de este tipo, ¿no? Lumumba, es decir, cosas muy lejanas. No se les ocurre poner... Y luego, por supuesto, no hablan cuando hablan de catástrofes o de accidentes o de falta de educación, pues hablan de disturbios, yo que sé, en Londres, pero no hablan de calle Borroca, ¿verdad? Es decir, que están completamente filtrados para no herir sensibilidades de ciudadanía, que es el problema en España, ciudadanía vasca, catalana, gallega, española, porque no se sabe de qué ciudadanía está hablando. Ahí vamos, porque el problema que estamos teniendo este año, esta asignatura, es que al final cada comunidad autónoma, o sea, todos han visto muy claramente que esta asignatura era la ideología del Partido Socialista, claro. Que ya que aprovechaban los consejos europeos para enchufarnos su ideología, como ha aprovechado cada gobierno de Europa. Cada gobierno de Europa ha enchufado la propia ideología de los gobernantes de ese momento en esa asignatura, ¿no? En esas cáscaras vacías de las competencias y del bienestar, pues cada uno ha metido sus propios contenidos, ¿no? Digamos. Entonces, aquí todo el mundo se ha dado cuenta de que los contenidos, esto de... la humanidad, el aborto, el matrimonio homosexual, que todo esto era la ideología del partido gobernante y que nos lo estaban metiendo por ahí. Entonces cada uno en su parcela, en su reino de taifas, ha dicho voy a filtrar esto como pueda. Y unos han dicho yo lo doy en inglés, yo le pongo filosofía, yo le pongo no sé qué. Con lo cual aquí se demuestra dónde estamos. Que el problema de fondo también no es tanto el adoctrinamiento, si adoctrinamiento pues ha habido siempre y siempre lo habrá. Adiestramiento. No se sabe que es adoctrina. Claro, poner la mano en el grito en el cielo porque es adoctrinamiento. Bueno, pero si es el adoctrinamiento de toda la vida. La cuestión es otra, como estamos planteando aquí. La cuestión es, por ejemplo, por empezar a aportar algo positivo, es elaborar un pacto de Estado o un pacto nacional sobre la educación, empezando por ahí. Pero claro, ¿cómo va a hablar uno de eso si eso supone ir contra la libertad de las autonomías? Eso es estar en contra... El problema central, para ir al fondo del asunto, educación de la ciudadanía. Bueno, ¿qué es ciudadanía, señor mío? ¿Por qué entienden por ciudadanía? ¿Qué es esto, ciudadanía? Como es bien sabido, bueno, es imposible hacer la historia, pero en fin, para citar lo más conocido y los puntos más conocidos. El concepto de ciudadanía moderno, moderno, porque la ciudadanía, pues ya sabemos, está ligada al Estado. La ciudadanía romana, ser ciudadano romano, la ciudadanía es la polis, la ciudad-estado, es el Estado. La ciudadanía pertenece a un Estado, salvo estas teorías metafísicas de los estoicos de la cosmopolita, de los cosmopolitas, la ciudad cósmica, la ciudad universal, ciudadano del mundo. Bueno, la ciudadanía de la ciudad ligada a un Estado. Pasamos 20 siglos o 18 siglos y llegamos a la Revolución Francesa. Aquí lo que parece evidente, vamos, y hay un consenso yo creo general, es que ahí la ciudadanía se liga a la nación. La nación es la gran idea aportada por la Revolución Francesa, la nación, ¿verdad? Y en España por la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, la ciudadanía es una cualidad ligada a la nación. Por la que se dice ciudadanía española, ciudadanía francesa, la ciudadanía es condición de la nación. Yo recuerdo el himno, el pendón morado, un himno famoso de la Revolución de la época de Cádiz, donde dice buen ciudadano de la nación. Es decir, ser ciudadano es ser ciudadano de la nación. Bien. Y esto pasa igual cuando el ciudadano Robespierre, el ciudadano Danton, es decir, es un ciudadano de la nación. La contradicción precisamente de los derechos humanos, y esto es que los derechos humanos no tienen que ver con el ciudadano. Los ciudadanos franceses hablan francés y los derechos humanos no hablan francés. Ese es el problema que se plantea Napoleón. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que durante el siglo XIX no hay problemas, la ciudadanía es la nación y se da por supuesto. Pero entonces, en nuestro siglo ocurren, yo creo, dos cosas de sentido contrario, pero que barrenan completamente la ecuación de ciudadanía y nación. Por una parte, por las naciones fraccionarias, ¿verdad?
Es decir, ¿cómo? ¿Ciudadanía española? No. Nosotros damos tarjetas de identidad de ciudadano vasco, ciudadano catalán, y hace ya varios años, ¿no? La ciudadanía no es la española, es la ciudadanía vasca y la catalana. Y luego por arriba, el Consejo de Europa, aquí viene. ¿Europa qué pasa? Que es una nación, es una nación, hombre, no es una nación, es una federación de naciones, hombre, todavía no es nada de eso, de momento es un mercado común. Entonces, hay que hacer una ciudadanía europea. La ciudadanía europea va directamente dirigida contra las ciudadanías nacionales, claro. Es sencillamente, pues, incorporar las naciones a una supuesta ciudadanía europea, que entonces no se ven los límites que pueda tener esa ciudadanía con la ciudadanía mundial, con los derechos humanos. Por eso tienen que meter allí los derechos humanos. Entonces, allí no se sabe de qué se está hablando. Si no lo sabe nadie, ni los consejos de Europa, fue una cosa improvisada, empujada, claro, por el prestigio que tenía la ciudadanía, que parecía una palabra más neutra y menos politizada, cuando estaba mucho más, porque estaba politizada por otros lados. Y estos individuos de aquí, que han aceptado, que han traducido las directrices europeas, no saben absolutamente lo que han hecho. Y claro, entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, y esto sin contar con la ciudadanía que viene de San Agustín, tradicional en la Iglesia, que es la ciudadanía de la ciudad de Dios, que es la Iglesia. Es que la Iglesia tiene su propia educación para la ciudadanía, pero eso de siempre, no de ahora. Y entonces, para la Iglesia son unos advenedizos, en sus tradiciones, los que están hablando de la ciudadanía de una constitución de hace 30 años. Pero si estamos educando por la ciudad de Dios, y claro, y la ciudad de Dios y la ciudad de la tierra, pues hay muchos puntos donde chocan. Claro, yo creo que esto es interesantísimo y fundamental porque nos da la clave para interpretar este conflicto no como un conflicto, por ejemplo, entre izquierdas y derechas, sino como un episodio de la dialéctica entre los estados y la Iglesia. Eso es, sí. Es decir, que entra ya en otro terreno político y metapolítico. Pero hay que tener en cuenta que la dialéctica de la Iglesia, cuando aparece en serio, es en la época de Constantino y con San Agustín. Porque entonces la Iglesia se erige en un bastión de la libertad, precisamente la libertad de pensamiento, se ve claramente en San Agustín. Es decir, el Estado romano es un Estado, pues como todos los Estados autócratas, totalmente totalitario. El caso más claro es lo de Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata, en su famosa carta a los profesores, después ya de convertido al cristianismo Constantino, declarada religión oficial, viene el interregno de Juliano el Apóstata, donde, entre otras cosas, prohíbe a los profesores enseñar a Homero si no creen en Homero, ¿verdad? Es decir, dice, no hay... Es absurdo, desde que alguien que no cree en los dioses olímpicos enseña a Homero, y entonces les prohíbe el libro de Homero. Es decir, es una prohibición, es como el que no cree en Yahvé, que no lea la Biblia, ¿verdad? Porque la degrada leyéndola. Es decir, entonces, esta serie de... Y luego las persecuciones de los mártires, etc. Luego, claro, se da la vuelta por otro lado, lo sabemos perfectamente. Sabemos perfectamente que luego se da la vuelta y la religión, después de Teodosio, la religión oficial es el cristianismo y se persigue a los demás. Otro hito, porque vamos a saltos y no hay tiempo, yo creo que está... Y por dar pie a Sharon, que creo que lleva aquí algo sobre este santo particular del que voy a hablar. Otro capítulo de esta dialéctica, saltando de San Agustín ya al Renacimiento, está, por ejemplo, en Tomás Moro y Enrique VIII. Es decir, Enrique VIII como el Estado... La ciudad del sol. La ciudad del sol de Campanella, claro, la utopía de Tomás Moro. Son esa dialéctica entre el Estado que quiere controlar el nombrar obispos, el educar. Entonces ese Tomás Moro es el objetor que dice, para mí no vale divorciarse, como hoy para estos para hoy no vale que dos hombres, eso sea un matrimonio, no, para mí no vale divorciarse de Ana Bolena, para mí, entonces él objeta eso y le cortan la cabeza por ello, porque claro, ahí con los objetores no se andaban con chiquitas en esa época, claro, los cristianos a los leones en época del Imperio Romano y a la Torre de Londres en época de Enrique VIII. Bueno, en la Revolución Francesa, para decirlo todo, muchas veces como he comentado, la objeción a los patois, a los lenguajes populares. En la Revolución Francesa les cortaban la cabeza con la guillotina. O sea, allí no había bromas, ¿verdad? No había libertad de lengua. Allí les cortaban la cabeza. Igual que en el caso de Tomás Moro, hace poco santificado, beatificado por la Iglesia, hace poco, ¿verdad? Bueno, pues por aclarar el tema de Tomás Moro, al que se refería Javi, que me ha visto la chuleta,
lo que tengo es, y en relación a lo que comentaban antes de la aniquilación de la filosofía por parte de los juristas, ¿verdad?, vamos a decirlo así, es un manual que se llama así, Manual de Educación para la Ciudadanía, editado por el Centro Jurídico Tomás Moro, cuyo subtítulo es interesantísimo: La Constitución Española nos basta, aprende y siente la Constitución. Y el texto Eso es lo que diría un fetichista de libros. El texto de este manual es íntegramente la Constitución Española. Es la Biblia, sí. La Constitución estudia la Biblia, eso es. Bueno, señores. Y es la Biblia del reino de Utopía, de Tomás. Es de la ciudadanía celeste. Sí, pero esto es natural que profesionalmente los juristas pues, acepten esto, porque es su oficio, claro. Ni la guillotina, ni la horca, ni los leones. Probablemente alguna multa, algún tiempo de cárcel sí que tendrán los padres. Yo creo que esto, por acabar, que esta asignatura está tocada de muerte, en contra de lo que puede mucha gente pensar. En cuanto cambie el gobierno, cambiará, porque no hay pacto de Estado sobre educación. Es imposible, claro, está predestinada a ser una hora semanal que va a ser una María, completamente. Es una María, si está tocada nada, de claro, muerte, así que no se preocupen los católicos, porque no habrá ni leones, ni Torre de Londres, ni cárcel, ni multa. Si lo que se discute aquí es el fuero, no es el huevo, Claro, si no hay huevo claro. que discutir. Si cada profesor explica lo que da la gana, de hecho, además. Tenemos que dejarlo aquí. Espero que se hayan quedado más tranquilos, ¿verdad?, después de lo que han dicho nuestros invitados. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí, y nos vemos el miércoles que viene aquí en Oviedo Televisión, en Teatro Crítico.